Émile Freinet nos invita a mirar el pasado en su pedagogía del sentido común. Él sostuvo que hay hombres que andan siempre en la vida con su viejo calzado, en el que el cuero ha modelado arrugas prehistóricas. Y los otros, esos que siempre están molestos con sus eternos zapatos nuevos que no consiguen modelar y que les imponen un paso rígido y automático. Dos clases de hombres, los que experimentan y los que ya no lo hacen. Y se vuelve a preguntar, ¿será la escuela un templo o un taller? Para responder finalmente, no será un cuartel. Dichos con sencillez que iluminan el sentido de las escuelas, sus innovaciones y sus búsquedas, por construir un espacio desafiante y provocativo para los estudiantes. Philip Jackson, profesor de la Universidad de Chicago, en un capítulo de su libro Enseñanzas Implícitas, recupera sus recuerdos de maestros memorables, recuerdos a veces borrosos, a veces imprecisos, que vienen entrelazados de sus logros estudiantiles. Entre líneas podemos reconocer en estas historias cómo logró que las cosas difíciles pudieran ser fáciles, y no muchas más cuestiones que quedan en las preocupaciones del autor por su difícil diferenciación. Se encuentran en el manto del implícito al reconocerse como influencia real o imaginada. Sostiene Jackson, soy portador de las marcas del año que pasé con la maestra. Sin embargo, cuando procuro revelar esas marcas, decir cuáles son, ponerlas de manifiesto para que todos puedan verlas, advierto que soy incapaz de hacerla de un modo que convenza al escéptico, incluso al escéptico que hay en mí. Narraciones que bucean en el recuerdo del pasado y que se proyectan en las búsquedas de entender una difícil profesión signada por los recuerdos desprolijos y desalineados de esas vivencias. Presiones y búsquedas de ser docente a la manera de no serlo o por el recuerdo de. Tres autores que quise recuperar en las búsquedas de las escuelas del pasado. Armarios mágicos, pizarrones, innovaciones con sentido en las manos de maestros memorables son las expresiones de los recuerdos nostálgicos de las escuelas de antaño. Los mitos del presente. En el final de la década del 70, hace ya unos cuantos años, realizamos una investigación referida a los efectos de la utilización de las tecnologías en las prácticas de los docentes y en los aprendizajes de los estudiantes. Una de las líneas de investigación de mayor interés se construyó a partir del relato de una docente que estaba a cargo de una experiencia en donde se compartían clases de televisión con los estudiantes, tanto en un grupo control como experimental, por razones de falta de grupo efectivamente comparables con la muestra local. La docente sostenía que aun cuando había utilizado todos los cuidados que el ejercicio de la docencia requería, dadas estas dos funciones, tenía mejor relación con los estudiantes del grupo experimental que con los chicos del grupo control. Observamos sus clases, realizamos entrevistas y pudimos entender lo que sucedía. Ella consideraba que en el grupo experimental cobraba fuerza y vitalidad el proyecto que incluía tecnología. Dado que ella entendía que la televisión enseñaba, pero que lo hacía muy mal, ejercía una suerte de complicidad con los estudiantes y volvía a enseñar todos los temas según su parecer. Esta situación provocó un clima de confianza que estimuló la relación entre docentes y estudiantes. Es así como reconocimos que más de una vez se redimensionan y fortalecen las creencias respecto del valor de las tecnologías cuando se las utiliza en la enseñanza. Esto sucede tanto por parte de los estudiantes como los de las instituciones, las comunidades y los mismos docentes. Se constituye así un mito respecto de los efectos de la enseñanza que desdibuja la función docente, mientras cobran inesperado y potente valor las acciones de la afuera. Nos preguntamos cómo podemos recuperar la valoración de las prácticas y las consecuencias del acto de enseñar sin que menen en estos análisis las improntas de los contextos, las ayudas u otros factores que desdibujan la conciencia del accionar docente. Las contradicciones en el oficio de enseñar. N, directora del Instituto Parisino, controla mucho las ausencias. Pasa lista personalmente sus clases de último curso. No aparta los ojos especialmente de un reincidente, al que ha amenazado con la expulsión a la próxima ausencia injustificada. Esa mañana el muchacho no está. Es la gota que hace rebasar el vaso. Él llama inmediatamente por teléfono desde la Secretaría a la familia.
La madre, desolada, afirma que su hijo está efectivamente enfermo, de cama, ardiendo de fiebre, y le asegura que estaba a punto de avisar al instituto. N cuelga, satisfecha, todo está en orden, salvo que de regreso al aula se topa con el muchacho. Sencillamente estaba en el baño cuando pasó lista. Memorable su historia, sostiene Daniel Tenach, de la complicidad adulta con la mentira del niño. Nos advierte en torno a las sociedades que se edifican sobre la mentira compartida, historias de escuelas para hablar de la mentira y convocarnos a pensar en ellas. También reconocemos una serie de actitudes que se reiteran para justificar la falta de búsqueda o empeño en propuestas de mejora y de cambio. Se trata de actitudes que más de una vez tienen sobrado fundamento o recogen historias y experiencias legítimas, pero consolidan una actitud adversa para el cambio, poco esperanzadora o fatalista antes de empezar la tarea. Sin embargo, creemos que reconocerlas nos ayudan a encontrar nuevos caminos, sortear dudas y alentar una búsqueda para proponer una educación que entusiasme por igual a docentes y estudiantes. Domingo Bazán Campos señala una serie de actitudes anti-innovación que se plasman en sujetos que impiden o desalientan las innovaciones. Reseña algunas, aun cuando admite otra lista posible, encarnada en modelos de sujetos de las instituciones educativas. Nos habla de personajes representativos del paisaje de las debilidades. Esto ya lo probé, es una frase que se repite frente a muchas propuestas innovadoras. Es cierto que se probaron a lo largo de la historia de los docentes muchas propuestas. Sin embargo, más de una vez cambian las razones por las que se las propone, se trata de acciones que parecen similares pero no lo son, cambiaron los actores y cambiaron las condiciones. En esos casos, ya lo probé, es más que otra cosa la justificación para la inercia. En otras circunstancias, no va a resultar. Da cuenta también de una postura fatalista que no alienta la búsqueda de soluciones o de compromiso con la mejora. No se va a poder hacer, implica una nueva variante en las actitudes obstaculizadoras del cambio. Significa reconocer que las condiciones no son favorables, los contextos no ayudan, los actores no se comprometen. El grupo que lo tiene que implementar no entiende la idea y la deforma. Justifica también la falta de estima o confianza en el grupo y no reconoce que una idea se potencia con la participación de todos, que aun cuando cambien la propuesta, la fortalecen mediante el trabajo de conjunto. Las 4 actitudes descritas no son otra cosa que la expresión de las variantes que debemos sortear a la hora de producir una innovación. Sin embargo, sortearlas nos permite reconocer los antecedentes de otras prácticas similares, asumir una actitud crítica que analiza los riesgos al igual que los beneficios, estudiar y vencer las condiciones adversas, saber que los grupos al participar de manera comprometida modifican las ideas originales al hacerlas suyas. En síntesis, la actitud que impide contiene el germen de una actividad crítica de valor indiscutible para pensar e implementar las innovaciones una vez que se sortean. También nos preocupa una actitud ingenua, positiva, pero no realista, en tanto no favorece el desarrollo de las innovaciones.